A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Hola, sean todos bienvenidos a esta cápsula del programa Doctor en Casa, Kinesiología en Movimiento, donde hablamos de salud desde una mirada desde la kinesiología. Hoy día vamos a hablar de un tema que es cada vez más prevalente en Chile y el mundo entero, que es los adultos mayores. La población está envejeciendo, en Chile eso es ya una realidad, y la kinesiología tiene mucho que aportar en el tratamiento, en los cuidados y en la prevención de las condiciones de salud que puedan afectar a nuestros adultos mayores. Y para eso tenemos un gran invitado, don Raúl Fernández, kinesiólogo, especialista en kinesiología y geriatría y actual presidente de la Sociedad Chilena de Kinesiología en Geriatría y Gerontología. Bienvenido, Raúl, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, por esta instancia. Así que qué bueno que se dé a conocer todas las especialidades que hay en kinesiología. Así que muchas gracias. No, gracias a ti. La primera pregunta, para que vamos al grano. ¿Cuál es la magnitud hoy día del problema, la problemática o la situación de los adultos mayores en Chile? ¿Cuántos adultos mayores tenemos? ¿Cuáles son las afecciones a su salud principales? ¿De qué tipo? Si nos puedes contar un poco de eso para contextualizar el tema. Sí, mira, es un temazo, sobre todo uno que está metido en el tema, pero actualmente, datos concretos, es alrededor de 3,5 millones de personas mayores si contamos desde los 65 años hacia arriba, actualmente en Chile, ¿ya? Esa cifra siempre es dinámica, si ese es el tema, pero podemos hablar de 3,5 millones más o menos. Y lo interesante es también, Eduardo, que ya en Chile hay cerca de 5,000 y fracción personas que tienen más de 100 años. Ahora, no podemos definir de esas personas de 100 años cuáles están en buenas condiciones, autovalentes, postrados, pero por lo menos igual indica que la gente en Chile está llegando a los 100, que es un punto que hay que tenerlo en consideración. Y no sé, pues, y ya estamos en el momento, que eso también lo quería recalcar, Eduardo, porque siempre, hace años que se está hablando de que en el año tanto el 20% de la población va a ser mayor, hay que empezar a tomar medidas. Bueno, eso ya pasó, ya estamos en más incluso del 20% de la población, entonces ya está, entonces hay que ponerle ahí harto énfasis, a que ya tenemos que atender a nuestras personas mayores porque ya estamos inmersos en ellos, así que eso hay que tener ojo. ¿Cuáles son las condiciones de salud que más los aquejan y cómo desde la kinesiología podemos ayudar a nuestros adultos mayores? Ya, mira, acá todo lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles, hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca, ya por supuesto que también las demencias, artrosis, pero lo que más gana son, como te decía, la hipertensión, diabetes, que es netamente por un tema de adherencia, de desconocimiento y por supuesto también de acceso a la salud. Ya es algo bien sabido. Entonces, de las personas mayores que logran tener acceso y tienen su control, no todas van al segundo control, no todas hacen caso, no todas se mantienen, entonces eso también es un problema. Y que pareciera que son patologías, ¿cierto? Que en el mundo de la salud pueden ser como súper cotidianas y controlables. En la persona mayor, por las condiciones que se presentan, la hipertensión va a llegar, o sea, puede llevarlo a la muerte, la diabetes puede llevarlo a la muerte con mayor porcentaje que en una persona adulta, quizás con diabetes o hipertensión. ¿Cuáles son las principales consecuencias de esta falta de adherencia que tienen los pacientes a sus controles, a sus tratamientos? ¿En qué derivan específicamente para contarle a la gente que está entrando a la edad adulto mayor o que ya está en la edad adulto mayor? Y claro, ve y dice, bueno, la hipertensión, tengo que tomar apatía todos los días, ¿por qué? ¿Por qué va a ser necesario que yo vaya tanto a mis controles en el consultorio, en la consulta, en el médico, con los otros especialistas? ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque la gente que tiene esas patologías, que la está presentando, no sabe las consecuencias que va a tener a futuro. Entonces, mucha gente, como te digo, tienen el inconsciente colectivo, por decirlo así, son cosas que se pueden controlar, pero lo que no saben, ¿por qué? Porque la gente mayor, que está en un deterioro más progresivo, más avanzado, ¿cierto? Por estas enfermedades,
no se ve. Nadie anda mostrando por ahí a la gente, oye, mira, esta es una persona con una diabetes avanzada, no controlada. Mira cómo sufre, mira cómo están sus condiciones, mira cómo está su funcionalidad, su autovalencia. Eso uno no lo muestra. Entonces, por eso que yo creo que hay lo que te decía, como una falta de conocimiento de las consecuencias que lleva el no cuidarse de estas enfermedades, que por supuesto son súper controlables, pero que, como te decía recién, la gente no las pesca en buen chileno. Hasta que ya vienen los problemas más graves, cuando ya no hay vuelta atrás, o sea, cuando ya tienen que amputar un primer ortejo, ¿cierto? Un dedo, ahí recién como que chuta, era importante cuidarse, cuando ya pierden la vista, etcétera, cuando tienen algún accidente cerebrovascular, ahí como que recién dicen, de verdad traía consecuencias si no me cuidaba, pero ahí ya es tarde ya. Entonces ese es el problema, Eduardo. ¿Qué aporta desde la kinesiología especialista, incluso siendo más específico, en los cuidados y en la prevención y por supuesto en el tratamiento de nuestros adultos mayores y sus condiciones de salud? Mira, ahí, bueno, yo soy kinesiólogo especialista en geriatría, llevo hartos años metido en el mundo de la geriatría, harta clínica también en el cuerpo y pucha, aunque suene cliché, lo más importante desde nuestra labor como kinesiólogo es el movimiento. O sea, hay mucho estudio que avala cómo hacerlo, ¿cierto? Cómo hacer el ejercicio en la persona mayor, en qué dosis, cómo planificarlo bien, pero uno ha visto que por el contexto actual de nuestras personas mayores, aquí en Chile, lo importante es que se muevan, partir de la base es que se muevan, o sea, tratar de mantener la autovalencia lo más que se pueda. Desde detallitos tan finos, Eduardo, como que la familia sobreprotege a la persona mayor y la misma familia a veces le empieza a quitar actividad por tratar de cuidarlo, que uno lo entiende, es el cariño que le tienen, pero lo que tienen que saber es que no, hay que dejarlo que se mueva, hay que dejarlo que se abroche y se ponga los zapatos solos hasta el final, porque si no, lo mismo que se ha hablado de los hábitos, ¿cierto? Son hábitos que empiezan a perder y eso también después van perdiendo movilidad, van perdiendo rango, fuerza, etcétera, y después nos encontramos con una persona mayor que es totalmente dependiente, no es capaz de desplazarse independiente ni siquiera de su pieza al baño, de su pieza a la cocina. Entonces, como kinesiólogo, la labor está en educar al cuidador, educar a la persona mayor, y después también meter, por supuesto, manos a la obra, o sea, ir a hacer ejercicio, hacer planificaciones grupales, individuales, rehabilitar, entrenar, en todo el contexto de personas mayores que nos podamos encontrar, Eduardo, con las diferentes patologías, etcétera, pero una palabra clave es el ejercicio, o sea, el ejercicio en kinesiología es clave en todas las áreas, pero en geriatría es ultra, hiper importante porque es, de hecho, tengo el agrado que en el mundo de la geriatría, Eduardo, el ejercicio, los geriatras, por ejemplo, lo entienden muy bien y son de los pocos que colocan en las indicaciones, al lado de los fármacos, ejercicio. Entonces, eso también ayuda harto, porque es lo importante, o sea, el ejercicio bien hecho genera cambios. Y ahí es donde entramos nosotros a educar a esa gente, a la familia, al cuidador formal o informal, ¿cierto? Y la misma persona, si está en condiciones, cómo se realiza de buena manera un ejercicio para que de verdad genere cambios, ¿ya? Pero como te digo, también uno entiende el contexto actual y hay que partir de la base de que se mantengan en movimiento. O sea, educando de que la persona mayor se tiene que mantener en movimiento, ya ganamos, ya nuestra base es más arriba, ¿entiendes? Así que yo diría que esa es importante nuestra labor como educadores y también haciendo la labor de kinesiólogo. Perfecto. ¿Dónde están el acceso? ¿Cómo estamos de acceso para los adultos mayores para esta evaluación, esta educación? ¿Estamos llegando a los adultos mayores? ¿Tenemos los canales, tenemos las estrategias en Chile como una estrategia de salud pública, ya que es un problema o una condición ya prevalente en nuestro país? ¿Tenemos el acceso? ¿Está, según tú, desde la Sociedad Chilena de Kinesiología en Geriatría y Gerontología, estamos llegando de buena forma a todos los que deberíamos llegar o falta? Mira,
Justo es una tremenda pregunta. Hace poco estuve conversando con unos amigos del área, de profesionales de la salud, del equipo multidisciplinario de geriatría, y hablábamos esto, decíamos, ¿cómo está la persona mayor en Chile hoy en día? En el global, no, sabemos que hay no, pero en la persona mayor en Chile, en este momento, ¿cómo está? Y sabes que está bien. Pero ¿cuál es el problema en Chile? Que ese bienestar es muy frágil, muy frágil. O sea, la persona mayor que hoy día está bien, con el acceso, con los planes, con los beneficios, con la educación que se hace en Chile, en 10 años más, lamentablemente suena fuerte, pero no va a estar bien. Ese es el problema, ¿ya? Entonces, ¿cómo está el acceso? Pucha, lo mismo que hablábamos recién, pues, Eduardo, todas esas enfermedades, ¿cierto? La hipertensión, diabetes, artrosis, que se pueden controlar, no hay adherencia, ya, no importa. Pero el 50% que sí va a su lugar de atención, ¿cierto? Lo evalúan, le hacen el EMPAM en la atención primaria, que es el examen preventivo del adulto mayor, ¿cierto? O si va a un centro privado, se le hace una evaluación funcional, una evaluación geriátrica integral. Después de ese 50%, muy poco porcentaje logra llegar a una hora con el geriatra. ¿Me entiendes? Y si no llegan a esa hora con el geriatra, menos se van a enterar de que hay un kinesiólogo especialista en geriatría que los puede ayudar. Entonces, ese es el problema. Ya de que, como te decía, la gente que se ve, lamentablemente, igual queda estancada en el camino porque no logra tener una hora médica con el especialista. Porque también acuérdate que otro tema aquí en Chile, que no hay tantos geriatras para la población. ¿Ya? Entonces eso también genera toda una cola hacia atrás. Ahora, igual hay lugares, lo que nos ha ayudado harto a nosotros son centros privados, municipalidades, Eduardo, fundaciones, está agarrando harto vuelo el mundo de la geriatría y nosotros estamos agradecidos porque nos llaman a nosotros como kinesiólogos a hacer educación. Las municipalidades nos piden hacer charlas, las universidades nos piden hacer charlas y charlas a la comunidad mayor, a la comunidad de las personas mayores, y eso se agradece. Eso se agradece. Entonces se tratan de hacer cosas, se está metiendo uno más, pero falta todavía, falta. Súper. Bueno, ya estamos prácticamente pasados en el tiempo, pero siempre tenemos la costumbre de terminar con los tips, algunos tips para la población. Si le pudieras hablar a los adultos mayores, dale 3 tips importantes respecto de ejercicio, movimiento, alimentación, a lo mejor vida sana, bien cortito para despedirnos definitivamente. Bueno, para moverse hay que tener un propósito. Entonces yo les sugiero, ¿cierto?, que es importante mantener una tarea. Siendo una persona mayor hay que mantener una tarea que me motive a moverme. Eso es fundamental. Ya desde hacer el aseo hasta ir a comprar, hasta ir a cuidar a los nietos, lo que sea, pero hay que tener un propósito, una tarea. Y de ahí el ejercicio es fundamental. Y sorry lo reiterativo, ¿cierto? Pero como te decía recién, que se muevan, que hagan sus actividades básicas diarias, o sea, el poder vestirse solo, el poder comer, ir al baño, lavarse, desplazarse, que lo mantengan hasta el final. Tenemos gente mayor, Eduardo, que se postra porque se cansó y simplemente no tenía ningún trastorno musculoesquelético, respiratorio, neurológico, nada, pero simplemente empezó a dejar de moverse y en 6 meses, 1 año, lo perdimos. Y de ahí revertirlo, complejo. Entonces, como te decía, tener un propósito, moverse, si de ahí salto a lo técnico de hacer ejercicio de verdad, de lujo, y seguir aprendiendo, fundamental, Eduardo, aprender lo que sea. ¿Por qué? Porque hay reserva funcional y hay reserva cognitiva, ¿ya? La reserva funcional es cuánto me moví antes y la reserva cognitiva es cuánto estimulé mi cabeza antes también. Y eso se ha demostrado que hasta el día de hoy siempre se generan cambios. Entonces tengo que seguir estimulando, ¿ya? Así que eso sería, no sé si se entendió bien, pero esa es la idea. Por supuesto, muchas gracias. Interesante tema. Vamos a seguir probablemente hablando en el futuro
del adulto mayor y la kinesiología. Hoy estuvimos con Raúl Fernández, kinesiólogo especialista y presidente de la Sociedad Chilena de Kinesiología en Geriatría. Muchas gracias, Raúl, y nos encontramos próximamente en otro capítulo de Kinesiología en Movimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Doctor en Casa presentó Kinesiología en Movimiento.